Eh, Soy alumno de la Universidad Nacional del Altiplano, de Escuela Profesional de Administración. El curso que se va a exponer es de Metodología de la Investigación. Es un resumen del libro de Caballero Alejandro, el capítulo 9, que nos habla de teoría del muestreo. El que expondrás es mi persona, Elvis Uriel Tepe Condori, del semestre noveno del grupo A. Bien, para introducirnos al tema, vamos a hablar de población y muestra, ya que no hablamos del muestreo. La población viene a ser el conjunto de todos los elementos de un fenómeno hecho o caso. La muestra, en cambio, es cualquier subconjunto de elementos de una población y que representa a la población o tiene características representativas de esta. Bien, ahora, ¿qué es el muestreo? Es el procedimiento para obtener una o más muestras de una determinada población. La importancia o la justificación del muestreo. Se requiere mucho dinero y tiempo y existen recursos limitados para investigar a toda la población. Además de eso, el tiempo en que se efectuaría la investigación si se hace a toda la población sería demasiado tiempo, por lo tanto generaría costos. Estudiar toda la investigación implicaría suspender las actividades del caso de estudio. Solo se encuentran disponibles una sola muestra, es decir, toda la población, y no se podrían hacer comparaciones. Se producirá destrucción de la población. En los procesos y criterios de la elaboración de una muestra. Los procesos y criterios de una elaboración de muestra tenemos definir primero la población, luego identificar el marco muestral, elegir el procedimiento, determinar el tamaño de la muestra y finalmente seleccionar los elementos de estudio. El uso del muestreo se usa en política, educación, industria, medicina, agricultura y en gobierno, cada uno en determinados temas específicamente. Razones para el muestreo. No interesa estudiar todos los elementos, por lo tanto se busca una muestra representativa. Solo interesa que todos los elementos de la población y requiere estudiar a todos. Representatividad de la muestra. La representatividad de la muestra se refiere a que la determinada población de la cual se obtendrá información. El tamaño de la muestra está en función a la precisión que se requiere de una muestra grande. Forma de acceder a las unidades. Conceptos que se deben tener para este tema. Lo estadístico, que se refiere a las medidas que se tienen sobre una muestra. Los parámetros, que son medidas que se tienen sobre la distribución de las probabilidades. El error, la diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente. La significancia, supone el riesgo de no tener la certeza de la investigación. Precisión del muestreo, el estudio sobre la población total puede causar errores por su tamaño. El tamaño de la muestra. Se considera tres factores para determinar el tamaño de la muestra: nivel de confianza, el nivel de error y el nivel de variabilidad. El nivel de confianza se refiere al porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos en una investigación. El nivel de error es la probabilidad o porcentaje con que se aceptó y se rechazó la hipótesis que se requiere investigar. El nivel de variabilidad implica elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera. Bien, el muestreo probabilístico. Hay dos tipos de muestreo. Uno es probabilístico y el otro no es probabilístico. El muestreo probabilístico. Los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos y la selección de las unidades se efectúa aleatoriamente. El tamaño de muestreo puede ser influenciado por la complejidad y el análisis estadístico, la mayor cantidad de variables o por la heterogeneidad de la población. Los tipos de muestreos probabilísticos son el muestreo aleatorio simple, que todas las muestras posibles de determinado tamaño tienen la posibilidad de ser elegidas. Tenemos varios tipos: tabla de números aleatorios, muestreos con reemplazo y muestreos sin reemplazo. A la tabla de números aleatorios se les da cada número. A los muestreos con reemplazos toma en cuenta nuevamente el siguiente elemento a ser estudiado. En cambio, el muestreo sin reemplazo solo se le toma un elemento por una sola vez. Tipos de muestreo probabilístico. Seguimos. La B. Muestreos estratificados. Se determinan los estratos que conforman una población y entienden por todo subgrupo o parte de la población. Muestreo sistemático. Es seleccionar las unidades de estudio después de seleccionar la primera unidad del estudio. Muestreos por racimos. Se utilizan cuando el investigador está limitado por factores demográficos, religión, sexo u otros. Muestreos por grupos. Se divide la población en grupos y se selecciona aleatoriamente para su estudio.
El error de muestreo. Un investigador debe aceptar o rechazar la hipótesis nula a un determinado nivel de significancia, tomando el 0.01 al 0.05. La decisión es del investigador. Ahora, el teorema del límite central. Si se toma un muestreo de tamaño de 100 con el método Electro, simple utilizando una población con medida y una varianza cuando el número es grande y el promedio muestral se debe. El muestreo no probabilístico es una selección de unidades de análisis, depende de las características y criterios personales del investigador o de la propia investigación. En estos tenemos varios tipos: el muestreo intencional, el muestreo accidental, el muestreo por cuota, el muestreo doble, el muestreo múltiple y el muestreo incidental. Bien, en una investigación se busca tener precisión y exactitud, que son cosas muy difíciles de conseguir. La precisión se refiere a la identidad o por lo menos a la similitud entre dos más mediciones de la misma cantidad. La exactitud se refiere a la cercanía de su valor verdadero de las mediciones obtenidas. Gracias.